la pregunta del millón, si es que hubiera una institución que debiera hacerse cargo respecto a la protección de los derechos de este bebé, no se está haciendo cargo, o sea, no están tomando obviamente las riendas quienes debieran hacer, tomar carta en el asunto. Mira, se ha dicho, se ha puesto en la mesa si es que aquí tiene que intervenir el Sename o algún tribunal de familia. A mi juicio no todavía, al menos, no veo una vulneración de derechos, una razón de un nivel tal como para una intervención. Sí hay una cosa que es muy importante. Nosotros ayer, tanto aquí como en el programa Intrusos, vimos y tuvimos a la vista la pericia, este ADN que está tomado por un laboratorio santiaguino, Genitec, que está dentro, dijimos, de los autorizados por el sistema. Que su palabra vale. Para operar, correcto. Y ayer en la tarde yo recibí un llamado de una persona que conozco hace muchos años, que me merece toda su confianza, digamos, en cuanto a lo que me quiera contar, y que está vinculado al mundo de los laboratorios precisamente. Y me contó lo siguiente, me hizo una observación. Me dijo, ojo, me dijo, porque las muestras que se tomaron, tanto el hisopado bucal, que cotonito que te meten en la boca, claro, en las paredes, digamos, interiores de la boca. Como las muestras de sangre, se le habían tomado a los tres, digamos, a Camila, a la guagua y a Jorge Hurtado a la menor. Dice, fueron tomadas en La Serena. Este laboratorio no funciona en La Serena. Este laboratorio tiene domicilio en Santiago. ¿Qué? O sea, usted está diciendo que las muestras se las llevaron al laboratorio, pero fueron tomadas en otro lugar. Por eso, era lo que yo cuando leímos el comunicado, yo te dije, acá sale que las muestras que llegaron rotuladas a nombre de tal persona. Y eso a mí me pareció sospechoso, porque en las clínicas, bueno, te rotulan y te lo muestran. No recogí ayer cuando tú dijiste eso, Julita, esa observación que tú hiciste, no la procesé, digamos. Pero ahora sí, digamos, lo cuento, no estoy atribuyendo nada, ni solamente lo estoy contando. Pero un dato importante y relevante. Creo que sí, esto se tomó se nombra una doctora Cánovas, que fue quien habría tomado estas muestras. Es muy delicado este tema porque tiene que haber un tema de una cadena de custodia de la muestra. Exacto. Hay todo un tema que... Hay un tema importante, porque anoche lo que decía Camila Recabarren de alguna manera era que ella se iba a hacer todos los test posibles, de que iba a caer esta gente del laboratorio que habría falseado el resultado de alguna manera de este examen, porque insiste que el padre de su hija es Jorge Hurtado, y para saber si se puede equivocar un test de ADN y todos los detalles de si se puede entregar una muestra falsa, está con nosotros nuestro cientista criminalístico Francisco Polgar. Hola, Francisco. Hola, ¿Qué te parece? ¿Se puede falsear un resultado, un examen? O sea, no falsear, y aquí concuerdo mucho con Carlos respecto a que hoy en el sistema se producen muchos errores de procedimiento, y estos errores de procedimiento ¿por qué? Porque no existen metodología. Entonces, cuando uno toma una muestra hay que cautelar la cadena de custodia, y para la cautelación de la cadena de custodia, por ejemplo... ¿Qué significa cautelar la cadena de custodia? ¿Que nadie puede intervenir esas muestras? No, de cómo encuentras tú el elemento, de dónde lo recoges. En este caso en particular, si esto fuera un delito y el arma homicida, este elemento, yo ¿cómo lo cautelo? Fotográficamente lo fijo desde el exterior, porque tengo que fijar el canal, los pasillos, y cómo llego fotográficamente acá. Luego, a través de un testigo métrico, cuánto mide, y también fijarlo fotográficamente, y después todo el procedimiento. Ahora, en una muestra genética debe ser más difícil, porque ahí la foto ni siquiera serviría. Es que no lo hacen. Entonces, esos son errores de procedimiento, porque ¿cómo te consta a ti que la muestra es esa de tal muestra persona? es de tal persona y que no se cambió? Sí, y a propósito de lo mismo, por lo que decía la Julia ayer, que le llamó la atención, porque el informe dice, textual, dice, la persona cuya muestra venía rotulada como perteneciente a... La Julia dice, ¿pero cómo? Entonces, la pregunta es súper válida. ¿Significa entonces que no en todas las pruebas de ADN, cuando te hacen las pruebas de ADN, te la hacen en el lugar donde finalmente, físicamente, te dan a conocer el resultado? O sea, ¿por qué Genitec acepta esto? Claro, de hecho, mira, nosotros en una época estuvimos en un convenio con un laboratorio de esto, y peritos nuestros iban a hacer la toma de muestras en regiones, pero el laboratorio quien hace la prueba genética es de Santiago. Entonces, ¿por qué íbamos a hacer nosotros la toma de muestras? Porque nosotros tenemos un proceso metodológico que te permite cautelar la evidencia. Y son fiscalizadores autorizados para eso. Claro, y tener el respaldo fotográfico, y además generar una cadena de custodia que sea, digamos, no violada. ¿Te acuerdas cuando hubo toda una polémica respecto a la alcoholemia? Sí, claro. Cuando se tomaban y se guardaba una caja fuerte que, oye, cualquiera podía venir y cambiarle el ticket. Entonces, esto pasa, y esto va a ser súper preponderante para Leo este Rey, caso. acuérdate cuando Leo Rey le cambió la sangre a la enfermera en el hospital. Entonces, esto es un tema que bueno, entre comillas, que pasó, porque va a tener que ser regulado.
de cómo se toman las muestras en regiones, porque todos los laboratorios que generan este tipo de exámenes están en Santiago. Y por lo tanto, la lógica es que si la contramuestra que ella apela, que va a solicitar y lo reafirmó anoche, Bueno, digamos, hay que hacerlo con- ¿de qué manera debiera hacerse justamente para evitar una cosa similar? Tiene que hacerse en laboratorio a través de un proceso metodológico, a través de un perito. Por ejemplo, nosotros podríamos ir, tomarle a recabar la muestra, hacer la fijación fotográfica, cautelarlo bajo una cadena custodia, y cuando yo tomo una evidencia, cuando yo voy a un tribunal, a mí me pasan la evidencia, pero tengo que llenar quién lo recibe, cómo lo recibe, a qué hora lo tomó y a qué hora lo entrego. Entonces, eso en este tipo de casos no ocurre. Y eventualmente se pudiese abrir una arista investigativa por este caso en específico, Sí. es decir, ¿dónde se hizo la muestra? ¿Y por qué, si se supone que la muestra fue a Juanito Pérez, Claro. resulta que sale el resultado negativo, pero en una de esas es positivo? Entonces, se podría abrir una arista. Ahí viene el cuestionamiento. ¿Por qué si ahora le hacen otra muestra sale positivo? No, pero era Entonces, catapatamo. Y si se comprueba que la Claro, muestra, ¿cuál es la la primera verdadera? muestra fue adulterada y no pertenecía a uno de los es que ahí ya ¿Pueden tenemos, tomarse puede acciones ser legales? tipificado y Carlos podría... El problema es que esto no está judicializado, por lo tanto, entre comillas, no se estaría engañando un tribunal todavía. Ok. Este fue un examen que se tomó en Pero, forma perdón, privada. ¿no? Salvo se que está ella engañando. diga, perdón, a mí primero me dijeron que era no, y resulta que ahora me dicen que sí. Claro, pero Carlos, ojo, yo, sí, te, yo te Julita. entiendo que no se está de alguna manera engañando a un tribunal porque no está judicializado, pero que a mí me digan que el papá de mi guagua no es el papá de mi guagua porque hubo ahí un arreglino, un chanchullo con la muestra, me parece que es para demanda. Sí, desde de luego, verdad. desde luego, Me parece desde que luego. o sea, se merece todos los Alguien delitos está- y todo. yo creo que está alterando Absolutamente. una Y con Mira, la vida y el origen de una pequeña. Entonces, claro. vulnera Y a la con el honor madre, de una vulnera a la persona. guagua, vulnera a todos. Pero Julita, cuando la frase que tú leías ayer, que la acaba de releer Felipe respecto a lo que dice el examen, señala que en buenas cuentas el laboratorio está diciendo la muestra que a mí me trajeron y Claro. que me dijeron Que que era tenía de... este nombre. Claro, no coincide con Pero la muestra la tomó análisis. una doctora. Pero parece Ya. que el laboratorio no tiene constancia de que esa muestra haya sido tomada de él, porque de hecho cuando tú vas al laboratorio a hacerte la muestra, esta pericia, te tienes que dejar tu huella digital. Qué loco que lo acepten hay igual, todo ¿eh? un procedimiento. Ahora, ¿se acepta por qué? Porque en forma privada tú puedes ir y llevar un cepillo de dientes y decir, mira, quiero que este cepillo claro. de dientes de tal persona. Es cuestionable si el tema de cuando hacen registro. ¿Por qué? Porque no todas las personas se preocupan del tema de los registros y un claro ejemplo tú lo tienes en las notarías. De hecho, he hablado con una notaria acá de la comuna de Sí. Vitacura. ¿Sí? Francisco, vamos a continuar porque está muy interesante el debate, por cierto, y hay nuevos antecedentes respecto a este caso. Y nos fuimos al Sename y ahí está la periodista Rocío Ramos, quien va a conversar justamente con autoridades del Servicio Nacional de Menores a propósito de, bueno, quién se debe o debiera ser responsable por esta guagua, ¿no es verdad? A propósito de todo lo que ha ocurrido en los últimos días y quién finalmente resguarda sus derechos. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Rocío, ¿nos escucha? ¿Lo escucha, Rocío? Bueno, ahí está Rocío Ramos, como decíamos, conversando Hola, con el hola, Servicio hola. Nacional de Menores, porque como lo planteamos al principio de esta conversación con Carlos Durán, bueno, son los tribunales de familia, son eventualmente el Sename, quien eventualmente como entidad estatal, ¿no ¿Y es verdad? cuándo debiera saltar ya? Exactamente, A tomar acción. preocuparse de lo que está pasando, porque tú decías, Carlos, que bueno, a lo mejor las instancias no se han dado, pero ya al menos, creo yo, y lo pongo acá al debate, hay dos antecedentes que son para por lo menos analizar. Uno, que el posible y supuesto padre filtra a la prensa y después entrega en una declaración que él no es el padre de la guagua. Primero. Estaba apurado en hacer eso. Y segundo, la mamá de la guagua, el mismo día, en la noche, va a un programa de televisión y no solamente dice que está muy dañada, que el supuesto papá la agredió, sino que además insiste que él es el padre de la guagua. Cobra. Por lo tanto, o sea, en un puro día, a esa guagua, o sea, hay muchísimos antecedentes.